Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de juntarnos a hablar de tus cosas, de tus negocios. Te ruego, Dios del cielo, que tú nos dirijas, nos guías a través de tu glorioso Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas con sabiduría, con ciencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Anoche hice un comentario así muy por arriba, de que después que terminamos el estudio ocurrieron algún tipo de manifestaciones. Y yo quiero decir, si usted siente alguna cosa rara dentro del estudio, manifiéstelo, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Porque, que no se vayan así. Claro, no se vayan así. Porque acá es el lugar, acá es el hospital donde vamos a curar al enfermo, el Señor. ¿No? Entonces, cuando hay una cosa así, dígalo. Después que terminamos el estudio, hubieron algunas manifestaciones raras. Gracias a Dios estábamos muy cerca para ayudar. Cuando esto pasa, hermano, para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Entonces, ya vimos todo lo que produce el ocultismo en la vida de las personas. Ya vimos demonios que trabajan en distintas áreas. Y bueno, este es el problema, porque ellos no van a dejar de estar. Solo llegará el día en que el Señor agarre, después del milenio, lo echa al lago de fuego y ahí no bajó lo más. Aunque después del milenio va a haber un tiempo donde va a volver otra vez a trabajar. Pero eso es la historia, eso es escatología y lo vamos a estudiar en algún momento. Pero mientras estamos acá en la tierra, Él también está en la tierra, Él está en las regiones celestes. Y no estoy diciendo que el diablo está en todos lados, el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipotente. El único omnipotente, omnipresente y omnisciente se llama Dios. El único que tiene poder creador es Dios. Lo demás son imitaciones, el diablo inventa cosas. Nosotros los hombres tenemos el poder de inventar cosas, pero no de crear. Dios nos dio a los hombres, porque somos hechos a su imagen y su semejanza, tenemos la capacidad, el hombre y la mujer tienen la capacidad de procrear, no crear, procrear. Nos dio ese privilegio, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, lo que anda dando vuelta por ahí son procreación de una relación. Porque Dios le dio a Carlos Ramírez, a Daniela, a todos los varones y mujeres, la posibilidad de procrear. O sea, después dice que no el pro de Macri. Pero tenemos este problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pastor, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora necesitamos, porque según Efesios 6:12 dice que no tenemos, ¿qué dice? No estamos jugando, estamos en guerra. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No estamos aquí haciéndonos no podemos jugarla de soldadito de plomo. Tenemos que jugarla de soldado. Y no solo soldados, sino guerreros. Entonces, en todo ejército hay siempre un cuerpo de élite. En los Estados Unidos son los Marines. Eso se la pueden todas. Nunca pierden eso. Aquí en Argentina tenemos la Infantería Marina, que en la guerra de Malvinas fueron los primeros que fueron, eran los comandos. Bueno, lo que Dios necesita en este tiempo de guerra a cuartel abierto, son comandos, para que más o menos me entiendan lo que quiero hacer o lo que quiero decir con esto. Los comandos son personas capacitadas, preparadas y estratégicamente formadas. Y usted está aquí porque, ¿qué es lo que hacen a los comandos? El hermano Juan fue militar.
Hubo un tiempo que fue militar, y los cuarteles a los que son comandos los preparan en forma diferente, no a todo al soldadito, pero los comandos le dan estrategia, enseñanza, saben leer mapas, saben dirigirse por el sol, por la luna, por las estrellas, porque tienen que saber. Les enseñan a tirar, les enseñan a defenderse, les enseñan a esconderse, les enseñan todo diferente a ser un soldado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está intentando con este grupo? Me lo dio a mí para que se lo dé a ustedes. Necesitamos hombres y mujeres comandos, porque vamos a pelear. Y allá me llamaron hoy, me dijeron que mañana me quieren hablar conmigo de Buenos Aires, el que escribió los materiales del ocultismo, porque vio el mensaje del domingo y me dijo, pastor, acá en Buenos Aires no se predica estos mensajes. Y digo, ¿qué tipo? ¿Esto de qué predica? Bueno, no, pero eso quiero hablar con usted, porque esto es de Dios. Esto está preparado por el universo de Dios. Y en Santiago de Chile me están diciendo, pastor, todo tiene una razón de ser. Cuando usted venga, Dios tiene un propósito con su venida. Entonces yo necesito, vio que hay un pasaje que dice que el buen pastor fue y buscó la perla quebrada y la trajo al hombro. Y dejó las 99, ¿dónde lo dejó? En el corral. Pero si no tenemos buen liderazgo, en el corral las ovejas se terminan rompiendo los cachos entre ellos. Porque usted sabe que la oveja es sanguinaria también. La oveja cuando ve sangre, huele sangre y es peligrosísima. Entonces hay veces que nosotros dejamos, bueno, yo voy a ir a evangelizar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y dejamos el corral lleno de ovejas y cuando venimos encontramos un corral lleno de lobos. Se han comido entre ellas. ¿Me entiende? Entonces, porque la perna quebrada la fue a buscar el pastor. Muchos decían, así tiene que ser el pastor. Tiene que ir a buscar la perna quebrada. No estaba perna quebrada cuando la fue a buscar. Le quebró la pata ya el pastor. Los pastores de ese tiempo iban y le quebraban la pata. Así que no te quería encorralar. ¡Crack! Y después la ponía el hombro. No se iba más, porque se acordaba que un día le habían quebrado la pata. Hay mucha gente que me dice, usted no es como el pastor de la perna quebrada, ¿quiere que te quiebre la pata? Te vengo a buscar. No hay problema. Entonces necesitamos un equipo de líderes, no solo, bueno, pero acá hay líderes. ¿Quiénes son los líderes? Los pastores. No, sí son los pastores parte del liderazgo. Pero la iglesia, los mayores, yo recién lo escucho, a mí el Señor me dio, bueno, si el Señor te dio, tenés que prepararte como líder. A Juli, miembro de la iglesia del pastor Luis, allá en el Señor en la iglesia de Plutier. Bueno, prepárate como líder para ayudar, no para hacer carga, tenés que ayudar, tenés que contener. El líder enseña, corrige, contiene y hace todo ese trabajo. Ahora, ¿cómo tienen que ser los líderes? Yo traje aquí algunas cosas que necesitas saber. ¿Amén? Pastor, ¿y me va a servir esto? A mí sí te va a servir, porque si no, no te va a dejar tranquilo. ¿Amén? Esto sigue siendo del estudio de... Sí. Lo primero que tiene que tener una predisposición. O sea, no miembro sindicalista. Los miembros sindicalistas, el pastor le tiene que decir, por favor, Andrea, correme la silla. Y Andrea se levanta porque el pastor le dijo, corre la silla, y después están toda la otra silla desordenada, pero ella ordenó esa silla. No sé si me expliqué, perdón Andrea que te nombre. Los miembros sindicalistas son eso. Hago lo que me mandan a hacer. No sirve. Tiene que haber una predisposición. No veo que está desordenado eso, voy a hacerlo, porque es parte de mi trabajo. La iglesia no soy yo. ¿Me explico? La iglesia es usted. A usted el Señor lo llamó para ser iglesia. Dice, somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la iglesia es usted. Ahora,
La congregación formamos todos, somos, la iglesia es parte de una congregación que tiene necesidades. No somos puro espíritu. Y explico un poco lo que se hizo una pregunta, no voy a decir quién la hizo la pregunta, porque ayer dijimos, ¿no es cierto?, que Asmodeo, y bueno, no tengo acá el material, tengo un problema de memoria. Y hay alguien preguntó, ¿y qué fue creado de eso? Nada físico, porque no es físico, el espíritu crea cosas espirituales. Si yo le digo, sí, Asmodeo formó a Cachito, le estoy mintiendo. Ahora, hay espíritus que trabajan sobre Cachito. Y yo quiero, no yo, sino que yo hablé sobre, por ejemplo, este persona, nada más, ¿no es cierto?, termina trabajando sobre Merlín. No, pero Merlín, no, era un mago, ¿no es cierto?, un propósito espiritual, no a Merlín físico, sino al espíritu que manejó eso, si es que existió Merlín. ¿Me explico? No se crea, los espíritus no crean personas, porque son espíritus, pero sí crean espíritus que manejan a la persona. ¿Amén? Entonces, nosotros somos una iglesia, somos una congregación que formamos parte de la iglesia de Cristo. Son creativos, todo espíritu es creativo. O sea, no en el Merlín físico, sino lo que se manifiesta en el... Claro, esa es la pregunta que tú estabas haciendo, porque te digo... Bueno, yo no quería decir que me he hecho la pregunta, ¿verdad? Te entregaste sola. Es que si lo decían también creo que había quedado con la duda. Sí, pero es cierto. Justamente habían dicho que nada puede ser creado por el hombre y un espíritu, o la mujer y un espíritu. Por eso yo dije, pero como si ayer me dijo una cosa y ahora la fotografía sale otra, entonces no entendía... Está bien, pastor, está bien, está bueno. Si alguien tiene esa duda, no hay problema. Por eso digo siempre, ¿alguien tiene alguna duda? Pregunte. ¿Quedó claro? Sí, hay una cosa que no, pero bueno, yo te lo pregunto. Después me la pregunta, es eso. Entonces somos una congregación que formamos parte de una iglesia. Y necesitamos líderes que tengan predisposición. Ezequiel 22:30. ¿Cuál es el propósito de esto, hermano? Si no, siempre van a ser pastor céntrico, líder céntrico, pastora céntrica o iglesia céntrica. Y nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Nuestro centro es el Señor. Nuestra centralidad, nuestra fe está en el Señor, no en el pastor. Yo puedo ayudarle, vuelvo a decir, yo puedo ayudarle, puedo orar, puedo enseñarle, porque ese es mi trabajo. Pero después usted tiene que crecer aferrado a Jesús o al Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya y no lo haga. ¿Qué faltaba ahí? Una persona predispuesta. No hace falta que yo tenga que ponerte en el... No, si yo no tengo esa autoridad. Yo no soy cacique de nada ni de nadie. Yo soy el pastor, enseño, corrijo, explico y te circuncido. ¿Qué quiere decir? Si te veo haciendo algo mal, te lo tengo que decir. No puedo quedarme callado para quedar bien con vos. ¿Me explico? Te tengo que circuncidar. Si yo te veo que ganás, me entero que ganás 100.000 pesos por mes y que te metés en cuenta de 200, te tengo que decir, no, hermano, te estás equivocando. Va a llegar un momento que no vas a tener con qué pagar y te van a venir, te van a embargar y va a pasar lo mismo que aquel que la viuda tuvo que decirle, ahora vienen los cobradores a sacarme los hijos. No sé si me voy entendiendo. Tenemos que ser prudentes. Entonces yo tengo la obligación de circuncidarte, de controlarte, de cuidarte, pero no soy tu dueño. Entonces tiene que haber una predisposición espiritual al servicio. Te ve una necesidad, hágalo. Esos son los líderes que son predispuestos. Hay que, viste que el ventilador se está que se cae. No necesita que el pastor o el diácono te diga, se está por caer el ventilador. Si usted sabe hacerlo, venga y hágalo. Porque y estoy hablando en lo natural, en lo espiritual justamente eso. Vos ves a alguien que está equivocándose, no hace falta que lo divulgues. Andá, abrazalo, esas personas que son nuevas, que vienen recién empezando a caminar, abrazalo y ayúdalo.
no lo critiques, no lo condenes. No vayas con el pastor, ¿vio que fulano? No. El pastor no, al Señor y a la persona. ¿Me explico? Esos son el tipo de líderes que el Señor, una de las características de los liderazgos. La segunda característica, Hechos 6:3. Yo quiero que pregunten, hermano, me interesa sobremanera que usted pueda preguntar. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el problema? La iglesia había crecido mucho. Y la iglesia tenía un compromiso con las viudas. La primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía un compromiso. Ellos se encargaban de atender a las viudas. Pero empezaron a haber problemas. Qué raro, ¿no? Donde había mujeres. Siempre pasó así que empezaron las viudas a quejarse porque a las viudas de los judíos les daban más o menos que a los griegos. A la viuda griega. A la viuda de los gentiles. Entonces empezaron a quejarse. Que a nosotros nos dan menos, que a nosotros nos dan más, que porque a porque a aquella. ¿Usted cree que la iglesia primitiva eran todo bueno y por eso el Espíritu Santo descendió? No. Había los mismos problemas que hay hoy. Porque a veces nosotros idealizamos la iglesia primitiva. No, la iglesia, tenemos que ser como la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva había un montón de cosas que ni soñemos en tenerla acá. No. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, personas mentirosas que intentaron mentirle al Espíritu Santo. Hablamos el otro día de la niña de Zafira. Hay un mago que le dijo a Pedro, dame ese poder, ¿cuánto te...? Porque eran comerciantes. Hoy también hay comerciantes. Dame de tu unción, dame un pañuelo, dame un saco, dame algo para tener lo mismo. Yo no sé, los hermanos antiguos se acordarán cuando hicimos la campaña de la Globa, yo usaba un pañuelo porque me transpiraban las manos, era mucho el trabajo, y dejaba el pañuelo a veces arriba del púlpito. ¿Qué pasaba con el pañuelo? Es la unción del que tiene el pastor Ramírez. Entonces me robaban los pañuelos. Y un día dije, hermano, regálame una docena de pañuelos, por lo menos para tener. Ya tenía trapitos yo para tener. En una oportunidad en San Carlos de Bariloche yo tenía un solo saco, hermano. Hubo muchos años en que yo vivía muy demasiado al límite. Hoy vivo al límite, pero no tanto. Y tenía un solo saco cuadrillé. Y siempre usaba, ¿no es cierto?, una botellita de aceite. Donde iba llevaba una botellita de aceite. Y un día fui a visitar una iglesia del pastor Colinier. Y un hermano me dice, pastor, ¿me unge este aceite? Y ¿puedo orar por ella? Sí, hermano, no está mal dedicar un aceite para ungir. Y pasó el tiempo y fui a verlo, fui a la iglesia, y era uno de los líderes principales de la iglesia. El varón se había comprado un saco a cuadro, un pantalón negro, porque yo era el único que tenía, entonces él pensaba que la unción estaba en el saco, en el pantalón. Cuando piensa que él se va a quedar. Y andaba con una botellita de aceite, porque ese aceite lo había ungido el pastor Ramírez. Entonces él consideraba que los milagros, la sanidad, todo lo que pasaba, iba a pasar por eso. Hoy, en la iglesia primitiva pasaba lo mismo. Entonces no nos asombremos que hoy pase. Tenemos varias cositas que tenemos que arreglar, pero cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, levanta a la iglesia crece y vienen viudas de judíos y de griegos. Y se arma la mocha. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Levanta a los apóstoles y dice, prepárenme 7 varones
¿Qué tenía que tener esos varones? Espíritu y Sabiduría. Tenían que tener buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo, y los 7 tenían que hacer el mismo trabajo. Hay 3 cosas que se marcan en estas cosas. Primero, que tenía buen testimonio. ¿Cómo hacemos para tener buen testimonio? Pastor, pero yo fuiste. ¿Hoy sos? ¿Me explico? El testimonio comienza del momento que conociste al Señor. Pudiste haber sido el malandra más malandra que existió sobre la tierra, pero vos dispusiste tu corazón para servir a Dios. Ahí tenés que empezar. Hay un, no sé si un tango, un bolero. Mi vida comenzó cuando te conocí. Un bolero que le canta un varón a una niña o una niña a un varón. No sé. Mi vida comenzó cuando te conocí a vos. Conocer a Cristo es empezar una vida nueva. Los que están en Cristo, nueva gracia. Guarden su testimonio. Si quieren ser líderes, guarden su testimonio. Dios necesita ese tipo de líderes, con buen testimonio. Que estén dispuestos a trabajar, porque Dios no quiere, no necesita, no desea y no bendice flojos. Le dieron un trabajo. Los apóstoles cuando sintieron vieron que Jesús se había muerto en la cruz, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron, volvieron a sus redes. Dios usa hombres con las manos encallecidas, hermano. Buen testimonio, trabajadores, condescendientes con discípulos y llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es el Señor, lléname, Espíritu Santo, ven, no, ya vino el Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no depende del Espíritu Santo, depende de mí. No es porque gritas más, ni porque saltas más, ni porque lloras más, no. Ser lleno del Espíritu Santo es ir vaciándose de mí. Yo tengo que vaciarme de mí para que Él llene la parte que yo dejé. Fui un drogón, no me drogo más. Fui un mentiroso, no miento más. Fui un prostabulario, no lo hago más. Entonces el Espíritu Santo empieza a ocupar lugares que vos dejaste vacíos y se lo pedís. Otra cosa puede pasar y dice, no, yo dejo esto, dejo aquello, dejo lo otro, que es lo que le pasa a muchos cristianos que son de medio pelo o tibios y no hacen más nada que dejar las cosas que dejaron, sino empezar a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Entonces viene el enemigo, ve la casa barrida, limpia, pero vacía. ¿Qué hace el enemigo? Busca 7 espíritus peores y viene y la condición de esa persona es peor que al principio. ¿Me van entendiendo? ¿Alguna pregunta? Buen testimonio. No te enojes, hijita, pero no te escucho. La segunda característica es tener sabiduría. No, buen testimonio, perdón. Busqué entre ellos, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Cuando dice varones, no está diciendo solo la parte genéticamente hombre. Cuando dice varones, es más, el Señor no le llamó a la mujer mujer, le llamó varona. Pero no es eso lo que te preguntó, Pablo. Pero no lo escuché, por eso pregunto. La segunda característica. Ahí, hábleme así. La segunda, buen testimonio. Sí, en realidad la segunda es que sea lleno del Espíritu Santo y que sepan trabajar en equipo. Hechos 6:3. Y de sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué significa sabiduría? Porque hay una diferencia entre sabiduría que viene del Espíritu de Dios y el conocimiento que muchas veces tenemos por identidad o por preparación. Pero sabiduría es diferente. Amén. Amén. Que sean hombres de confianza. La tercera característica de un buen líder es que sean personas de confianza. Y hay un episodio
en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 12 en adelante, de un varón de 17 años. Y cuando hablamos del varón de 17 años, siempre decimos un paparulo, porque es un adolescente. Este varón, sus hermanos lo vendieron. Lo tiraron en una cisterna, un pozo, vacío de agua, pero era una cisterna. Lo vendieron a los árabes, y los árabes lo compraron y lo vendieron a los egipcios. Tenía 17 años cuando empieza esta historia. Este varón se llamaba José. Y la Biblia dice, relata que todo lo que hacía José era prosperado. Es lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo. Si nos dejamos, Dios va a prosperar todo lo que hagamos. Cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de plata, hermano. La prosperidad de Dios comienza en el espíritu. Te prospera cuando te perdona y te sentís libre de toda atadura. Y prospera tu alma porque te da, lo segundo que te da es paz. Te sentís perdonado. No vivís con... No. Dice la Biblia que todo lo que hacía José era prosperado. No es que José puso tanta plata y por eso Dios le dio otra plata. No. Se lo vendió a un principal de los egipcios que se llamaba Potifar. Si usted lee la historia, yo se la estoy relatando para que usted más o menos vaya visualizándola. Resulta que Potifar tenía una mujer que no era lo que a veces nosotros pensamos una viejita desdentada, no. Era una mujer, una Angelina Jolie, ¿cómo se llama la Jolie esa? Esa misma. Una super, hiper, mega estrella. Y este tenía 17 años. Y la mujer lo empezó a codiciar como mujer. Una mujer querendona. Una mujer querendona, exactamente. Lo empezó a codiciar. Y en un momento le dijo, vení, acostate conmigo. Y él le dijo, no, porque el señor de la casa no me hace faltar nada, como en su mesa. Tiene toda la confianza en mí. Dice que la mujer, cuando se vio despreciada, José corrió para irse, le agarró la ropa y se quedó con la ropa de José. Estamos. Y por supuesto Potifar, ella lo acusó, dijo, él me faltó el respeto. Entonces Potifar lo mandó preso. Es una de las historias más tremendas y gloriosas, pero José era un hombre de confianza. Dios busca hombres y mujeres de confianza, que tanto de las dos áreas de la congregación, de los mayores, el pastor y los pastores, puedan sentirse tranquilos de que no van a venir a revolver y a revolear y a dividir. Y los más jóvenes puedan sentirse tranquilos porque cuentan las cosas, porque es una de las cosas que los líderes tienen que aprender a tener, es un estado sacerdotal. Cuando leemos en Apocalipsis, vosotros fuiste llamados a ser reyes y los líderes tienen que empezar a dejar la mamadera, que no puede, no, y tienen que empezar a usar, ¿no es cierto?, la actitud del sacerdote. ¿Cuál es la actitud del sacerdote? Interceder. Y cuando alguien le cuenta algo, empieza y termina ahí, muere ahí. El sacerdote no va y le cuenta al hermano o a la hermana, viene y lo cuenta acá al Señor y ahí termina. No se acuerda más de lo que contaron. Amén. Entonces tienen que ser hombres de confianza. Yo se lo voy a leer para que te tengan. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová
lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, era un lindo varón, y bella presencia. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día acá en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Esto es lo escrito de la historia de este varón. ¿Qué tenemos que ser? De confianza. Yo, como pastor, y el resto de la congregación tiene que ver en ustedes a la hermana Andrea, tranquila, podés confiar en ella. La hermana Flor, si ella te escucha, quédate tranquila, que algo va a hacer, va a orar, va a ayunar, algo va a hacer, porque son los líderes los que tienen que ser de bastión de ayuda para el liderazgo más grande o el pastorado. ¿Amén? Hay gente que cree que ser líder es tener un cargo. Está equivocado. Ser líder es tener una obligación más. Guardar su vida, guardar las espaldas del hombre que Dios puso en el lugar y guardar a sus hermanos. Amén. Lo cuarto, hombres que perduren en el tiempo. No, hoy sí, mañana no sé, y pasado quizá, y al último diciendo no. Hombres, cuando digo hombres estoy hablando de hombres y mujeres. Por favor, que alguien busque Josué capítulo 14, 8 en adelante. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Esa? Sí. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar de ella. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ahí nomás. ¿De quién estaba hablando esto? Caleb. Cuando tenía 40 y pico, 45 años, 40 años, él fue uno de los que, ahora vamos a ver más adelante, uno de los que vio la tierra prometida a los 11 días de haber salido de Egipto.
encontraron la entrada a la tierra prometida. Y los mandó el Señor a 12 espías a ver. Y les preguntó, ¿qué tal es la tierra? Buenísima. Tal es así que 2 trajeron en un palo un racimo de uva. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero 10 de los que fueron trajeron una noticia que, bueno, que después lo vamos a ver. Pero este dijo, no, es buena y es nuestra. Estaba lleno de gigantes. Los anaseos, cuando se habla de los anaseos, se habla de hombres de gran porte, de hombres fuertes, valientes, guerreros. Y este hombre, Caleb, le dice a Josué, Moisés me dijo, y te hago recordar, que el lugar que yo pisare sería para mí y para mis hijos. Entonces yo quiero que me des el monte Oreb. Ahí estaban los anaseos, los símiles a Goliat. Y Josué le dijo, si Moisés te lo dijo, es tuyo. Hombres que permanecían en los principios que Dios le dijo. Si hay algo, hermanos, que tenemos a veces problemas y por qué no podemos crecer. Yo no estoy haciendo críticas, no estoy diciendo acá, estoy diciendo en general. No podemos crecer porque no podemos contar con gente. Y una vez le dije a unos hermanos de otro tiempo, dije, parece que fuera un jardín de infantes. Se pelean por los juguetes. No, pero usted me dijo, le dijiste un día, atendeme los equipos, porque no tenía en ese momento a quién ponerlo. Era sagrado, ya no lo podía tocar nadie al equipo porque eran míos los equipos. No, son tuyos, son de la iglesia. Se discutían porque el mate era dulce y a mí me gustaba amargo y al otro le gustaba amargo y le daban dulce y así. Era un jardín de infantes. Y teníamos que andar de casa en casa. ¿Qué te pasó, hermano? No, que Ricardo, viste que Ricardo. Bueno, vos callate, ligala nomás. Hay una persona muy amada en mi corazón, muy útil. Y la vez pasada le dijo a una persona que está aquí en esta noche, dijo, yo no voy más a la iglesia porque el pastor Güell no me saluda. Y porque el pastor Daniel no me saludó. Yo, por lo general, nadie me saluda cuando se va, porque yo me quedo por ahí charlando a alguien acá y no me deja ir a saludar. Y se van sin saludarme, entonces no tendría que venir más a pastorear porque no me saludan. El saludo de un hermano es importante, pero no es todo lo que tiene que buscar. Eso es una actitud de niño. Y tenemos que ser niños para lo malo, pero no podemos ser niños para vivir. Entonces, el líder tiene que ser un hombre de prestancia. ¿Sí? Yo acá estoy y acá me quedo y no me mueven ni que me vengan degollando. Y no tener que cada tanto, ¿y qué te pasó, hermano? No. El líder no tiene que hablar tanto y tiene que mostrar más. ¿Me explico? Esto es mío, punto. Y el Monte Hebrón no era cualquier monte, era el monte más peleado, más duro, porque había naseos. Y si vos querés que todo te sea leve y te sea fácil, buscate otro camino, porque el Evangelio no es para cobarde. El Evangelio es para valientes. El Evangelio es para hombres y mujeres que se la banquen, como se diría. No podía andar. El código de la vida, no digamos el código de la calle, porque a nosotros no nos interesa el código, pero el código de la vida no respeta a los cobardes. Hay monumentos hasta el soldado desconocido. Usted sabe eso, ¿no? Hay monumentos para soldados desconocidos. ¿Pero alguna vez vieron un monumento para soldados cobardes? ¿Se hizo alguna vez monumento para los cobardes? No. Para los desconocidos hay, pero para los cobardes no hay. Quiere decir que, Señor, ¿qué nos identifica como valientes? Que somos de palabra,
Yo estoy acá, este es mi lugar y a mí no me mueve ni el diablo, ni todas las huestes de Satanás, ni el hermano mañoso, ni la hermana mañosa, ni mi señora que me reta. Yo sirvo a Dios. A una persona que está en esta noche, un día le dije, hermano, así venga, no lo puedo decir. Como vengas, pero tenés que venir. Le dije, hecho pi y hecho caca, pero vení lo mismo. No ponés y no te leemos ni nada, pero vos tenés que estar. Si vos querés ser libre, tenés que pagar el precio. El evangelio es de precio, hermano. Es mentira ese que predican algunos, el evangelio de la prosperidad, venga y el Señor le va a bendecir, venga que el Señor le va a dar un auto. Yo no conocía al Señor que tenga una concesionaria de automóvil. No lo conocí nunca. ¿Querés un auto? Trabajá, ahorrá, cuidá. Yo llegué a tener un auto 0 kilómetros, tenía 60 y pico de años. Siempre anduve con carretilla, porque no era ni auto. Cada vez que teníamos que salir con mis hijas, salían empujando. ¿Se acuerdan? Con el bidón arriba. Con el bidón arriba, porque no andaba nada. Cuando vino él fue el primero que viajó en un auto 0 kilómetros, fue a dormir a los hoteles, ellas dormían arriba del auto, comían el sándwich de pollo. Con los colchones húmedos. Con los colchones húmedos. El evangelio es eso, hermano. Entonces, no. Hombres de palabra. Hágame plato. A mí me dijeron que yo el lugar que pisar es mío. Entonces yo lo voy a defender. Y soy un viajista. Se le caía la placa a Caleb. Le pegaba con corega para que no se le caiga la placa. Pero estaba ahí. Yo tengo 85 años, dijo. Pero todavía tengo fuerza para defender lo que me pertenece. ¿Me está escuchando, hermano? Ese tipo de líderes son los que se necesitan. Seguimos. Hombres con mentalidad de conquista. Digo Números 13, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a él. Vieron que la tierra era buena. Es más, trajeron fruto. En un palo, un racimo de uva. Bueno, ahora viene, dentro de unos días, viene el pastor de Israel y les va a contar cómo es el tema de la fruta en Israel. Tienen 4 cosechas. Todo el año están cosechando fruta. Y todas son de gran tamaño, porque Dios prometió una tierra que fluía leche y miel. A pesar que Israel es chiquitito así, como la provincia de Tucumán, quizá un poquito menos, pero es una de las mayores exportadoras de leche del mundo. Y de miel. Ellos producen la miel que nosotros comimos, de los dátiles.
Ellos producen en gran cantidad la miel del dátil, porque había una promesa de Dios. Esa es una tierra que fluiría leche y miel. Y estos vinieron y vieron y dijeron, sí, es verdad, la tierra es buena, en gran manera, pero hay gigantes. Y la ciudad es muy fortificada, muy fuerte. Pero Caleb le dijo, el Señor dijo que nos iba a dar, vayamos y tomemos el lugar. Y no lo hicieron. Y llegaron a los 11 días a la puerta de la tierra prometida, y como no obedecieron, tuvieron que caminar 40 años. La gran pregunta que hay para nuestros días, ¿cuánto quieres caminar? Si vos querés entrar a la tierra prometida, querés entrar a la tierra de la bendición, lo primero que tenés que hacer es ver que hay gigantes y olvidarte de tu mentalidad de langosta. No voy a poder. Es muy grande el problema, no lo puedo solucionar. Están llenas las congregaciones de gente así, hermano. Y, pero vio, la prueba que tuve, el diablo me dio duro. ¿Y quién te dijo que no te va a dar duro? Yo recuerdo hace muchos años, había un tucumano en Plotier que era camorrero. Le gustaba, era muy bocón, no era camorrero, bocón. Un día uno se le paró de mano. Y dice, vení, tucumano, vamos a pelear. Y le dijo, yo te voy a pelear, pero no me pegué fuerte. ¿Verdad? Digo, entendió, hermano. Yo estaba presente ahí. Yo peleo, pero no me pegué fuerte. Hay muchos cristianos que somos así. No, yo soy un guerrero, tengo al diablo. Y está en ¿cómo se llama? Bariloche, había un curso de boxeo. Y entraron a cuadrilátero y uno le pegó al otro. Vamos a pichar. Y yo vuelto así, usted me pegó fuerte, no problema más. Es que dijimos al principio de esto, hermano, estamos en guerra. Y es vida por vida. Y vas a tener que pelear con tus circunstancias. Va a tener que pelear contra eso. Pero tiene que confiar en lo que le dijo Dios, no en lo que yo le digo. Si yo no tiene más arreglo. Somos como los foranos, tienen arreglo. Hay personas que uno dice, este no va a cambiar nunca. Eso digo yo. Pero Dios dijo que Él nos va a dar la victoria. Que somos más, que vamos a ir de fracaso en fracaso. ¿Qué dice? De victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta alcanzar ¿qué? La medida y la estatura de Cristo. ¿Vos crees eso? Y pero yo todavía estoy medio frulado cuando vencelo. Y pastor, pero todavía estoy en el hotel de alojamiento. Salí. Pastor, pero todavía no puedo vencer la masturbación. Déjala. Pastor, me encanta la pornografía. Déjalo. Pero es muy grande. Más grande es el Dios que ese problema. Y no hay medida para los que son en este momento llamados para liderazgo. Porque yo no estoy hablando a líderes. Acá hay un líder. Allá hay dos más. Acá hay otro más. Allá está la otra. Pero hoy no es a ellos, no es a nosotros. Es a los que están aquí. Dios los está llamando a ser líderes. Si no es al cueste, hermano, tuvimos 6 días estudiando contra el ocultismo y sabemos ahora lo que es el ocultismo, pero ¿con qué lo enfrentamos?
¿Cómo logramos que la iglesia esté en victoria? Con comandos que estén armados, preparados en las trincheras. Yo te voy a dar a vos, diablo basura. Y como el diablo conoce lo que vos hiciste, lo que vos haces, ante cualquier apertura que tenga, él dice, ¿por qué me hablas? Digo, chanta. Vivamos en santidad. ¿Y qué tenemos? ¿Que ser inmaculados? No. Santidad no es ausencia de pecado, hermano. Todos los días pecamos. Yo me levanto a la mañana y la miro a la pastora, y la pastora me dice, sos un atorrante, levantate, vago. Ya pecó. O yo le digo, qué cara de bruja que tenés. Ya pequé. No sé si me explico, hermano. Todos los días pecamos. Ahora, yo no le digo todos los días qué cara de bruja tenés, porque eso sería practicar el pecado. Entonces, mantengamos nuestra santidad. ¿Qué es santidad? No es ausencia de pecado, sino es presencia de Dios. Señor, hice esto, perdóname, acá estoy. Me entrego de prima atadito. Perdóname. Y ahí viene el Señor y te perdona. Pero si te haces el pícaro, el pillo, no te perdona. Porque muchos dicen, vos sabés lo que soy. Sí, ya sé lo que soy. Mis ojos están puestos sobre ti todos los días. Yo estaré contigo todos los días. Mirá qué bendición, pastor. El Señor está conmigo todos los días. Sí, pero pará que tiene la otra cara de la moneda. Yo estoy con vos todos los días. Cuando te la mandas, también estoy ahí. Y no se toma vacaciones. Y no se separa, eso es lo más grande. Cuando te la mandas, yo estoy ahí, él está ahí. Cuando insultaste, está ahí. Cuando mirás pornografía, él está ahí. Y sabés que es lo mismo que en la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Porque su amigo estaba muerto. Y muchos de nosotros somos muertos caminando. Porque vivimos tan cargados de pecado que estamos muertos en delito y pecado. Aunque sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Doble condenación tenemos. No sé si me entienden, hermano. Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, no, esto me cuesta, usted no sabe lo que me cuesta, pero lo voy a vencer. Yo no soy una langosta, soy un hombre de Dios. ¿Me explico? Porque la excusa es fácil. Nos vemos como langosta, pastor. Somos tan, mire el diablo lo que es, mire, sinvergüenza, lo insultamos. Y por ahí hasta una puteada le mandamos a Dios. En la provincia de Buenos Aires había un siervo de Dios que se llamaba Miguel Segovia. Le voy a contar esto para que se ríe un poco. Y el pastor Segovia tenía un grupo, tenía la iglesia en San Pedro, que ahí viven de la pesca. Y el pastor tenía un ministerio de sanidad y de milagro. Y él lo que quería es demostrar que no era él, que era el Señor. Y tenía dentro de la congregación un paisano, de esos paisanos de cuchillo a la cintura, tipo correntino, del litoral. Venga, mi hermano, póngale Pascual, venga acá y ora y reprenda el espíritu de enfermedad. Y el paisano se paró y agarró el micrófono. ¿Se acuerda que antes venía unas bocinas y entonces salía para... ¡Diablo, hijo de...! Y el pastor dijo, no, ¿qué vas? Ya lo había dicho. Entonces, hermano, ¿tenemos lucha? Sí. ¿Vamos a seguir teniendo lucha? Sí. ¿La lucha un día se va a terminar? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Amén? Entonces, mantengámonos así como este hombre tenía, los vamos a comer, más adelante dice el versículo, son grandotas, pero nosotros nos las vamos a comer como pan a esto. Tus luchas son grandes y van a ser cada vez más grandes.
Cada vez que te acerques más a la cruz, más te va a pelear el diablo. Es inevitable. Por más que te enojes, que no quieras, es el precio. Y si vos querés seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, cada día tenés que agachar la cabeza y sabiendo que la victoria ya está, la tengo que encontrar. Sí. No queremos ir con él nada más y no. Sería fácil, ¿no? Amén. Número 6. Primera de Samuel 24, 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David a sus hombres. Estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Digo? Sí. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Ahí nomás. ¿Qué es la historia esta? Había algo que pasaron también muchos años, también de 17 hasta los 30 años, en que David había matado a Goliat y el pueblo decía: David mató a sus 10.000 y Saúl mató a sus 1.000. Saúl estaba recontra embroncado. Encima le había tenido que entregar a la hija, como si fuera poco. Más bronca todavía. Y lo quería matar a toda costa. Y en un momento, Saúl se metió en una cueva, dice, para descansar, significa lo que dice ahí. Y los hombres le dijeron: David, acá tenés la oportunidad. Listo. Cortarle la cabeza, muerto el perro, se acabó la rama. David fue y le cortó un borde del vestido, de la capa de Saúl. Y después que lo hizo, se arrepintió. ¿Qué hice? Líbreme, Jehová, de levantar mi mano contra los ungidos, o contra el ungido en ese momento. Si hay algo que el enemigo busca siempre de hacer en una congregación, es levantarse contra los hombres de Dios. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de los hombres de Dios, pastores, líderes. Y el enemigo le endulza el oído a los miembros y se viste, si vos fueras el pastor, las cosas andarían mejor. Si yo fuera el pastor, las cosas no se harían mejor. Y hay mucha gente que se pliega a eso. Hubo un hombre dentro del reinado de David que se llamó Absalón y era su hijo. Y como David tenía muchos problemas, mucho trabajo, mucha actividad, entonces no podía atender a todo el mundo. ¿Qué pasa a los pastores? Y este se ponía a la orilla del camino, decía: si yo fuera el rey, ¿qué logró hacer? Destronar a su padre. Qué vivo, qué pícaro, ahora era el rey Absalón. Ahora Dios no acepta eso.
Hay dos tipos de ungidos o dos tipos de pastores. Unos son los ungidos o los pastores que levanta Dios. Y otros son los ungidos o pastores que se levantan o los levanta la congregación. Vos tenés una cara de pastor, este ya está viejo, así que te vamos a poner a vos. Y lo apoyan y hacen bronca. Ayer viendo fotos, la pastora vio una foto de una persona que dijo, vos, ¿quién te cree vos que sos? Vos no sos nada acá, esta iglesia es nuestra. Y la agarró así del cuello y la tiró contra una pared. A su pastora, violando en los primeros tiempos. Y la pastora le dijo, bueno, si no me quiere, nosotros no te vamos a querer nunca, vos. Lo lamento. Aunque usted no me quiera, no hay dos lugares, no hay dos iglesias, hay una sola. ¿Y dónde está esa persona? ¿Dónde están esas personas? No, porque no era una, eran varias. Ninguna se congrega, andan todos de aquí para allá. Murieron en el camino hablando espiritualmente. Absalón murió enganchado de una rama, tenía el pelo largo, así que los de pelo largo traten de cuidarse. No pasen por lo malo. Quedó enganchado en un árbol y vino un soldado y ¡trac! Lo mató. Y el padre lloró la muerte de su hijo Absalón. Porque si hay algo, hermano, yo no lo estoy diciendo por mí porque acá no hay ningún traidor. Si hay algo que a un pastor le duele, es la traición de un hijo. Y aunque le haya hecho daño, duele y sufre y llora. Tuvimos la experiencia con su pastora, del pastor Uberlindo del Tránsito Carrasco, que le mandaron un pastor joven, lo mandaron de la iglesia donde yo crecí, porque crecimos juntos con este pastor. Escucha este testimonio y fíjese. En un año y medio que estuvo de compastor, se lo mandaron de la iglesia central, porque era una iglesia grande, es un templo grande, y esa fue la casa donde se formaron casi todos los pastores de esa organización. Se llamaba Centro Evangelístico Betel. Le mandaron un pastor, y el pastor joven, y los convenció, los engolosinó a todos. El pobre pastor anciano apenas hablaba, pero digamos, los engolosinó, y en un momento se los llevó. Y el pastor lloraba por su gente. Ahora, ¿sabe cómo terminó el que le destruyó la iglesia? ¿Sabe usted? ¿No se acuerda de eso? En General Hacha La Pampa fue con un Peugeot que lo tenía impecable. Se le salió una rótula, volcó, a la mujer la tuvieron que armar porque se le desarmó la cara. Él murió, lo trajeron también. El hijo, uno de los hijos, se salvó por milagro. Pero si hay algo que Dios cuida y valora y respeta, es la unción que ha puesto sobre cualquiera de ustedes. Yo ese viaje lo iba a hacer con el pastor este. Y estoy hablando del pastor Jorge Maceroni. Yo iba a hacer ese, el más me vino a buscar y dice, vamos, no, Carlito, vamos. Yo voy a Córdoba y voy a Buenos Aires, yo te quiero llevar a Buenos Aires, que vengas conmigo. Y estoy así a punto de ir. Quizás yo también estaría muerto. Pero Dios tenía para él un tiempo. Entonces, hay algo que el líder tiene que aprender. Aunque te endulcen el oído, aunque el pastor viejo no ate ni desate, pedirle al Señor que Él es el que saca y Él es el que pone. Si no, terminamos muertos por nuestro oprobio. Yo tengo la suerte y el privilegio de haber visto de grande a que fue mi pastor. Y pregúntele, y esto lo digo con mucho respeto y con mucha
valor y con mucha alegría. La vez que fui a Buenos Aires me encontré con él, yo no fui a predicar a la iglesia de Beca, y me encontré con él porque fuimos a hacer un trámite con el hijo de él, y me preguntó, dice, ¿qué andas haciendo vos por acá? No, pastor, vine a hacer unos trámites a mis personales, y era un sábado. Y mañana, no, era un viernes. ¿Y el domingo qué tenés que hacer? No, el domingo tengo que ir a la mañana a predicar a una iglesia, y a la tarde, nada, porque no tienen culto donde estoy parando. El domingo a las 4 de la tarde te espero en mi casa para tomar el té, y a la tarde, a las 8, a las 6 de la tarde predicas. Así, ¿no? Si podés, si querés. Digo, pastor, pero yo, escúcheme, hijo, le estoy dando una orden. A las 4 de la tarde lo espero en mi casa para tomar el té. Yo estaba parando donde está el autódromo, para llegar a la casa de él 2 horas, encima en Buenos Aires, un día viernes o un día domingo. ¿Cómo llega? Llegué a las 5:15, me pegó una levantada Te dije a las 4, no a las 5:15. A mí me pasó, pero ¿qué tal? Te hubiera salido 2 horas antes. Me trató como niño chico. Y agaché la cabeza y después me dijo, en octubre te espero acá, con tu esposa, porque quiero adoptar sobre tu vida y darte un manto apostólico. ¿Fue así, pastora? Tuvimos que tomar el avión, cuando él quiso, no cuando podía. En octubre te espero acá. Amén, pastor. Y ya no era más mi pastor. Yo era el pastor de esta iglesia, estaba con papel y con todo. Aprendamos a obedecer. Amén. ¿Cuál es la característica secreta? ¿Esta de Samuel? ¿Característica esta? Respeta la unción, los ungidos o la unción. Número 7. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Baset, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Sí. Siga. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Hombres que se les pegue la espada en la mano. ¿Qué es la espada del Espíritu? No, los líderes verdaderos, hombres de Dios y mujeres de Dios, no se mueven de la palabra por conveniencia. La palabra me dice que tengo que guardar mi boca, guardar tu boca. No. Hombres que le queden las manos pegadas en las espadas. Todo el pueblo de Israel se había ido porque los filisteos eran muchos. Pero estos agarraron y dijeron, no, de acá no nos movemos, nos van a mover y todo. Se le quedó pegada la espada en la mano. ¿Cómo andamos con eso? ¿Qué tenés en la mano? ¿Tenés la espada pegada o malas costumbres? ¿Qué pasó? Hombres que no tengan de qué avergonzarse. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El líder verdadero no avergüenza a Dios. Estamos haciendo una campaña en La Sirena, íbamos todos los domingos, y de repente se levantó una endemoniada, una posesa, no sé cómo llamarla, y le digo a una de las hermanas, digo, anda ahora por ella. Y fue a ungirla y lo que estaba dentro dice, ¿quién te cree que sos? Te conozco, Vos, ta. Y tuvo que, no sé si fue la pastora o qué otra pastora fue y la ministró. Y después tuvimos que ministrarla a ella porque ella lloraba como marrana. El diablo te conoce, hermano. Por eso que el diablo solo se sujeta a los que están en santidad. No hay otra forma. Guardá tu vida y que no tengas de qué avergonzarte. Te puedas parar en cualquier lado y en cualquier circunstancia. No, voy a ayunar 3, 4 días, después voy a ir a orar por él. No, hoy. ¿Me explico? Hace también algunos años, un pastor conocido que ya descansa en los brazos del Señor también, llegamos a la iglesia y me dice, llegaste justo, Carlito. ¿Por qué? Porque hay que orar por una endemoniada. Y bueno, después terminé el culto, fuimos. ¿Y por qué tengo que ser yo? Claro, yo dije, ¿yo qué tengo que ver? No, para que me ayude. Bueno, vamos. Fuimos. Y en ese tiempo joven me gustaban esos desafíos. Y la endemoniada se paró y lo encaró a él. Le hizo así. Yo te conozco. Al otro, no, al otro pastor. Y el otro ciego dijo, pero yo me arrepentí, yo ya me arrepentí. No sabía. Yo ya me arrepentí. No, sí, los años de experiencia, hermano, me han hecho vivir cada cosa. Anoche o ayer justamente me encontraron entre las fotos una carta de una persona de Bariloche que el Señor nos usó ese milagro para permitirnos abrir la iglesia de Biblia Abierta en Bariloche. Una endemoniada, nosotros fuimos a una iglesia que era en ese momento, no me acuerdo, bueno. Y estuvimos 4 días, 3, 4 días predicando. Estaba el pastor Edgardo, el pastor Ramos y quien les habla. Y fue una bendición, oramos por el pastor Rubén Colinier se llamaba, ¿no? Y había viejitas que avanzaban y eran más macumberas, más machitunes bueno. Y nos despedimos, bueno, hermano, gracias por todo, Dios los bendiga, chao. Agarramos el auto y nos íbamos a Jacobasi y íbamos a venir por la línea sur. En la entrada a Jacobasi, por Bariloche, al lado de una estación de servicio, nos quedamos sin auto. Se nos rompió el embriague. Y no sé cómo se comunicaron y nos vinieron a buscar. Y volvimos a la casa donde estábamos parando. Y yo lloraba, Señor, qué vergüenza. ¿Y ahora qué le vamos a decir a los hermanos? Pasaron como 1 hora y me golpean la puerta. Pastor, hermano, dice, ¿están los pastores? Sí, están acá. Y yo lo despierto a Panguilé y digo, vienen a buscarnos, levantate, vamos a orar. Por algo nos vienen a buscar. Y dice, si quieren ganar una bendición, los pastores, dígale, eran como las 3 de la mañana, un frío. Y dice, hay una hermana que está posesa por allá, cerca de los kilómetros. Y allá en Bariloche tienen la costumbre que un terreno largo lo alquilan los pedazos y se hacen casillitas en un terreno. Varias, 3, 4. Y yo le digo, si es una endemoniada, si está loca porque está loca, no va a decir nada, pero si está endemoniada, cuando bajemos la camioneta, acordate que va a pegar un grito. Bajamos de la camioneta y empezó a gritar, estaba en la última casilla ya. No lo dejen entrar porque vienen a matarme, gritaba. Y le digo al pastor Vanguilé, ¿viste?
Y yo me fui como gato al bosque, porque yo decía, el Señor viene a estar con nosotros. Iba con seguridad porque realmente entendí que Dios estaba con nosotros. Y Paquilé, que usted lo conoce, Juancito, me dice, no, Carlito, no te pará. Y se fue por atrás y le agarró los brazos, usted te va a arrancar la cabeza. Y yo, habían estado de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, el cuerpo de ciclista, el cuerpo de Lorca, el cuerpo de profeta, el cuerpo del coro, el cuerpo no sé cuántos cuerpos de iglesia, y no pasaba nada. Y no están los pastores, este pescadito que lo coma ellos. Ya que son tan agalladitos, dijo el chileno, ¿no? Y llegamos y yo la vi, yo me iba a ir derecho, y Paquilé fue de atrás, le agarró los brazos, y no alcanzamos a tocarla, hermano, pum, cayó al piso. Y los hermanos, gloria a Dios, ya no digan nada, espere. Chiquitita sí, hermano, pero lo agarraba los hombres como, andaba, y le dije, bueno, empecé a hablar y decirle, declarar la sangre de Cristo. Cuando declaró la sangre de Cristo, quedó libre. Ese fue el milagro que Dios hizo para que nos abrieran la puerta de Bariloche para abrir la obra Biblia Abierta. Y anteayer, estábamos leyendo el testimonio en una carta que ellos hicieron. No avergoncemos a Dios jamás. Amén. Amén. Líderes o hombres que tengan la certeza que han sembrado bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor que no contiendan sobre la palabra, la cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos como líderes en las congregaciones? Estamos peleando no, porque el Señor dice que hay que usar el pelo largo. No, y hablan, y pelean, y discuten. Y la gente que escucha esto es una bolsa de gato. Nosotros tenemos que sembrar bien la palabra. ¿Qué es sembrar bien? Las palabras, hay un dicho en el mundo, ¿cómo que a dónde van las palabras? El viento se las lleva. Los frutos, sembrar la palabra con frutos. No le debas nada a nadie, no tengas nada en contra de nadie, no le quites nada que no te corresponda. Procura predicar con hechos. Los líderes tienen que predicar con hechos. Amén. Amén. Hombres que aprendan a soportar las penalidades como buenos soldados. Segunda de Timoteo 2:3 dice, anótelo, ya lo leo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en esto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aprendí a bancártela, hermano. No tires las cosas porque no me viene el trabajo, no tires las cosas porque mi mamá no me quiere, no tires las cosas, yo soy un siervo de Dios, pero cuando hay algún problema, tenemos un amigo con la pastora Nancy, un amigo que era muy amigo de ella, de chico. Y un día empezó con la estupidez de que si el Señor no me tapa la muela, dejo al Señor. ¿Qué? Hubo un tiempo de ministerio de Gigi Ávila que las muelas se tapaban. Yo tuve un milagro hace 2 o 3 días. La gloria sea para Dios. Algunos se lo conté, no lo voy a contar, quédense con la duda.
Ahora te cuento, ¿verdad? Y entonces le dije, porque no, y anda al dentista, loco, anda al dentista. Vivía en Boca Raton, andá y tenés el hospital de Boca Raton, no te cobran nada. No. Yo soy hijo y siervo de Dios. Así que el Señor me tiene que tapar la muela. Es un agujero así en la mano. Y si no, lo dejo al Señor, porque no puede ser. Él dice que tapa la muela y a mí me da la muela. Era amiga de los Cifuentes, era medio tonto. Y nunca le tapó la muela, y nunca se afirmó, siempre anduvo de cachivache, para la gloria de Dios. Entonces, aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Mateo 5:37. Quieren ser hombres de palabra. Tu sí es sí hoy, sí mañana y sí pasado. Y siempre sí. Y si tu no es no, es no. Punto. Pero sea vuestro hablar sí o no. Porque es más de esto, de mal procede. Si es más de esto, de mal procede. No andé que hoy sí, que mañana no, que pasado, vamos a ver. No seamos mentecatos. Hombres que en las dificultades sean positivos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Hermano, ¿sabés que no? Y no sé si voy a poder. Listo. Chao. Está descartado en este equipo de líderes. 13. Hombres con cruz al hombro todos los días. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. No, hoy sí, mañana no. Y sígame. Hombres que no sean pusilánimes o miedosos. Jueces 7, versículo 1 en adelante. Levantándose pues de mañana Jerobael, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acampan junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sé que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, a pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. El apóstol Pablo escribe, no nos ha dado Dios espíritu sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos tenemos miedo. Todos. ¿Quién no conoce? El hombre que diga yo nunca tuve miedo, no es cierto. Es un inconsciente, porque es parte del instinto de conservación. Hay gente que no deja la casa sola porque tengo miedo que me roben. Estoy tratando de conservar. No voy a tal lado porque tengo miedo que me peguen un tiro. Lo estoy conservando. La cobardía no es no tener miedo. La cobardía es vencer el miedo y lograr lo que tenés que hacer. Tampoco es suicidarse, estamos aclarando, ¿no? Entonces, pero no hay lugar para los cobardes dentro del liderazgo. No, ¿y por qué tengo miedo? No. Y por último, 1 Timoteo 5:8. Un buen líder tiene, si quiere póngale como título,
Un buen líder tiene cubierta su retaguardia. Bueno. Dice así, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Podemos ser muy buenos líderes, cantar como líderes, corregir como líderes, enseñar como líderes, y el pastor te puede tener en un pináculo. Qué grande el hermano. Ora, ayuna, cuida, bendice, enseña, corrige, tiene paz. Es una bendición este hermano. Pero su casa no provee para su casa, estamos hablando no solo en lo económico. Porque hay hombres que son proveedores para su casa, pero jamás tienen una palabra de afecto para sus hijos, jamás tienen una palabra de afecto para su mujer, jamás tienen una palabra de afecto para la familia. Yo quiero decirlo con mucho respeto, hermano. La mujer no sale a pastar, entonces tiene que proveer para su casa. Tiene que buscar la vuelta, buscar la forma, buscar. Y lo digo con mucho respeto y con mucho temor y con mucha humildad. Yo crié a mis hijos y jamás de los jamases fui a pedir un plan, por ejemplo. La pastora a veces me decía, ¿cómo te vas a poner a soldar tanques? Yo soldaba tanques de nafta, porque a veces no tenía trabajo de chapa y pintura y no tenía. Había que papear. Y no estoy hablando de personas que tienen una problemática física. Yo era un hombre sano, tenía las dos manos. Uno tiene que hacer, eso es la parte económica. Y en la parte afectiva, que es tan o más importante que la parte económica, una palabra cambia todo el ecosistema, también puede decir. Una palabra. Yo le doy gracias a Dios porque en los años me enseñaron a mí eso. Yo era más bruto que un arao tirado con una yunta de bueyes. Y como me dice mi hija, yo era medio machirulo. Eso es lo que yo digo. Y no es así. Cuando el Señor te dice por la palabra que te da una ayuda idónea, tampoco te da una ayuda idiota. Porque mujeres, también hay mujeres que son ayuda idiota, no son ayuda idónea. Y cuando habla de el que provee para su casa, que no provee para su casa, no habla solo del hombre, habla de la mujer también. Y ahora, después de este material, vamos a tener un material porque justamente ahí es donde empiezan los problemas en la casa, en la cama. No, sí, hermano, perdón, tengo que hablar clarito. Y cuando tenemos problemas en la casa y en la cama, empezamos a buscar fuera de la casa y fuera de la cama lo que no encontramos ni en la casa ni en la cama. No, porque yo... O algunos se creen que porque es tu mujer vos tenés que cumplir porque soy tu dueño. Y no sos dueño de nada. Sos compañera, tu compañero. Entonces, empiezan los grandes problemas, ¿me entiendes, no? Y no es por necesidad, sino por demasiadas cosas. Hay hombres que no tenemos claro, porque nosotros los hombres nos ponemos subversivos por los ojos. Miramos y se nos vuelan los patos. Nosotros codiciamos por los ojos. Y esto es biológico, es así. Por eso los hijos no tienen problema de decir. Pero las mujeres no se excitan por los ojos. La mujer se excita por los oídos. Como pastor, claro. Vos tratás a una mujer bien y seguro que... Ahora, vos la tratás mal y por más que le pueda agarrar garrotazo, o para que te obligarla.
Entonces, cuando hablamos de la provisión, los líderes tienen que aprender a ser proveedores en su casa, de todo, de la palabra, del afecto, del cariño. ¿Qué te cuesta decirle a tu esposa, esta vieja? Hay algunos que tienen hasta la mala costumbre de decirle bruja, la bruja. Y si vos te casás con la bruja, vos que sos un brujo. Porque son una sola carne. La vieja esta, ¿y vos qué sos? Si vos decís la vieja esta, ¿qué sos vos? Un viejo, caracho. ¿Eh? Entonces, este es un tema, hermanos, que empezamos con el ocultismo, seguimos con el liderazgo y seguimos luego con el matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia bien constituida está constituida por matrimonios, por parejas que... ¿Cómo hace un matrimonio para llevarse bien? Y vio el 50% de la cama, pastor, yo soy un loco. ¿Oh? Y no nos damos cuenta que muchas veces, quizás me estoy yendo del tema, pero quiero hablarlo. Porque algunos a lo mejor no van a venir. No se lo digo. No nos damos cuenta que muchas veces hay muchas mujeres que quedan, el hombre se satisface y la mujer. Pero yo soy un loco. Y después resulta que decimos, pero ¿y cómo? ¿Pero qué pasa, hermano? Porque hemos sido unos pedazos de brutos durante todo el día y a la noche queremos que cumpla, porque para eso soy el esposo. Entonces pasan estas cosas, hermano, y en la casa terminan con problemas, terminan con discusiones, terminan con rencillas, terminan con traiciones. Y terminamos solos. Hay muchos siervos y siervas de Dios que terminan solos, porque no sabemos guardarnos y proveer para nuestra casa. Nos sentimos dueños de la mujer y entonces no queremos ni que asome la cara para afuera. Y no. Conozco algunos casos y vive Dios que no lo estoy diciendo por esos casos. Hay personas que les cuesta entender y es un espíritu que nos trae recuerdo lo que alguna vez hizo mi esposa. Entonces estamos constantemente machacando. Sí, porque vos, y viven un presente enganchado y anclado por el pasado. Y no viven ellos ni dejan vivir a la familia. Y terminan destruyéndose ellos, destruyendo los hijos. O sea, destruyen el presente y el futuro. Porque nuestros hijos heredan lo que nosotros les engendramos. ¿Alguna pregunta?